El modelo de negocio de Masalto consiste en la venta de zapatos para aumentar 7 centímetros de estatura. Está concebido principalmente para hombres. Pues partiendo de la base de que en Alemania de por sí ya tenían un mercado, en Italia también y en Francia. Entonces, lógicamente, pensé que en España sería viable, ¿no? En definitiva, el español es uno de los habitantes europeos más bajos de estatura. Un zapato convencional a la vista, pero que dentro tiene una cuña que no se aprecia desde fuera y que hace que el usuario crezca 7 centímetros más alto. Es un zapato especial, no es un zapato convencional u ordinario de cualquier zapatería. Hay calzado desde, digamos, una gama clásica o más económica hasta una gama, vamos a llamar, de lujo, que son los que todavía hoy día se siguen haciendo a mano, de los pocos zapatos que se hacen a mano. Se llama Goodyear Welt, una forma de construir el zapato y que la verdad es que funciona bastante bien y son zapatos para toda la vida. Que funcionase en España pues era una pregunta del tiempo, sino más bien que la experiencia que tienen los italianos de nosotros en aquella época pues no era favorable y consideraban de que la formalidad del empresario español no estaba a la altura de la formalidad que me exigía el fabricante del zapato en Italia. El volumen de negocio fuera de España de Masalto.com es bastante fuerte. Y de hecho cada vez es más fuerte. Actualmente estamos vendiendo más del 50% fuera de España. Sí que hay buenas perspectivas de futuro. Sí que las hay porque Internet es una herramienta muy potente que muchos van conociendo, pero que queda mucho por conocer y mucho por hacer. Internet te da la posibilidad de abrir mucho mercado y llegar a países en los que nunca has pensado. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos hecho una campaña de publicidad en Australia o en Nueva Zelanda, pero sí hacemos campañas de publicidad que pueden tener cierta repercusión allí. Entonces, cuando en un momento determinado recibes un pedido, 6 pedidos de Australia, tú dices, oye, allí hay mercado. Entonces, empiezas a plantearte si vamos a hacer algo en Australia, vamos a hacer algo en la India, vamos a hacer algo en China. Entonces, mercado por haber hay muchísimo. Lo que hay que ir es paso a paso, ir probando y, bueno, tampoco somos una macroempresa, con lo cual tampoco podemos hacer unas grandes campañas, pero queda muchísimo mercado por recorrer. No hemos dependido en ningún momento de la financiación externa y nos hemos autofinanciado y progresivamente hemos ido invirtiendo en los beneficios en el desarrollo y mejora de la empresa. Desde mi punto de vista, el mayor reto al que se ha enfrentado Masalto, yo creo que fue de verdad lo que supuso dar el salto en firme al mercado exterior. Es decir, empezar a vender de verdad y darte cuenta de que podías vender fuera de España. Ten en cuenta, nosotros empezamos en 1993. En 1994 teníamos página web. La empresa andaluza más antigua en Internet somos nosotros. Realmente ha sido difícil porque partimos de un principio que este tipo de artículo no se da a conocer, no existe el boca a oído que suele haber en cualquier otro producto, ¿no? O sea, quien usa estos zapatos pues lo mantiene como el secreto mejor guardado, no lo va a dar a conocer a sus mejores amigos y por supuesto en su círculo de amistades pues se mantiene en el anonimato total. Entonces para ello hemos tenido que enfocar campañas de publicidad dirigidas a un público que desconocemos, pero que sabemos de que ese público existe, que hay demanda para ese artículo y captarlo es lo que realmente nos resultaba y nos sigue resultando difícil. Él recibe en su casa un paquete en el que no pone absolutamente nada, ningún tipo de distintivo y cualquier persona que lo vea no sabe que contiene ese paquete. Esa persona tiene confianza en nosotros porque además ese anonimato te lo va a dar Internet, que puedes comprar tranquilamente en tu casa sin que nadie te vea. Nadie quiere comprar algo que no sea bueno. Entonces nosotros cuidamos mucho, mimamos mucho al cliente y mimamos mucho nuestros zapatos, le damos un mimo especial y mucho cariño. Piensa que el hecho de vender a través de Internet con un .com que te permite vender en todo el mundo, nos ha hecho ir creciendo y hacer que, por ejemplo, aquí el servicio de atención al cliente se dé en 8 idiomas. Es decir, una persona puede llamar desde Rusia hablando en ruso y quien está aquí le va a contestar en ruso, o en italiano, o en francés, o en turco, o en inglés. Entonces, ese servicio de atención al cliente unido al servicio que damos en la entrega del producto, es decir, que una persona que esté, por ejemplo, en Singapur y haga un pedido hoy y mañana lo reciba, el cliente queda muy satisfecho con eso. También se han paseado por la alfombra roja del Teatro Kodas en Hollywood estos zapatos. Una amiga mía dice que nosotros no vendemos zapatos, dice que vendemos sueños.